se pone en riesgo, ¿o no? Alcanzaste la paz en el hogar y disfrutás de la paz en tu hogar, ¿o no la disfrutás? Pero resulta que cuando te acomodaste a la paz, el enemigo de nuevo viene a buscar el momento en el que te descuides para de nuevo erosionar tu paz. Y esto es lo que el enemigo estaba queriendo hacer en la iglesia primitiva. Había empezado a levantar primero una murmuración con el objetivo de sembrar discordia para lograr entonces la división. Le hubiera venido bárbaro a Satanás que se dividiera dos sectas, la de los griegos y la de los hebreos. Y yo creo que seguramente eso es lo que buscaba. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es perseverar en estar juntos y unánimes. Por eso, la insistencia una y otra vez de lo bueno que es estar juntos. Porque cuando estamos juntos, podemos entonces edificar la unanimidad y una y otra vez, entonces estamos perseverando en esto, perseverando en esto. Y esto es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Los apóstoles no se creen que pueden hacerlo todo, no se ponen a excusarse, no se enojan con los que se quejan, lo que hacen es buscar ayuda. Dicen, muchachos, la tarea ha crecido, solos no podemos, va a ser imposible que nosotros lo podamos resolver solos, y entonces buscan ayuda. Está claro esto, ¿sí? Por más que los líderes se esmeren, no iban a poder atenderlo todo. Y iban a terminar descuidando su tarea principal, que era ¿qué? Orar y perseverar en la palabra para traer el alimento al pueblo que necesitaba para poder seguir edificándose en el propósito de Dios y en la extensión del Evangelio. Por eso entonces, para poder seguir trayendo ese alimento fresco, piden ayuda, ¿sí? Y me parece que estas tres cosas son a priori fundamentales para entender el centro del mensaje que es hoy la vida de Esteban, ¿sí? Pareciera a la vez que la tarea de servir las mesas era una tarea inferior, ¿no es cierto? Y de hecho caemos en ese error por ahí los pastores, de creer, che, yo no estoy para esas cosas. Y he escuchado, ¿no? Que a veces se puede llegar a usar este mensaje como una forma o una excusa de decir, yo no estoy para esas cosas. Y no se trata de que uno no está para esas cosas, sino de no descuidar las cosas centrales para las que uno está, ¿no es cierto? Simplemente eso. Pero no es que uno no pueda servir las mesas, pero lo cierto es que no llegamos todos a todo. Ahora, quiero ir enseguida un poquito más profundo a este tema de servir las mesas, pero lo cierto es que pareciera que esa tarea pudiera ser inferior, pero sin embargo, fíjense la condición que los apóstoles ponen al momento de hablar de esta tarea. Evidentemente, ellos no creían que esta era cualquier tarea. Evidentemente, a los apóstoles no les daba igual que esta tarea fuera atendida por cualquier persona. No dijeron, bueno, che, busquen a alguien que distribuya. No, 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 no. Le dijeron a la iglesia, busquen de entre ustedes, fíjense, hombres de buen testimonio, versículo 4, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. O sea, no le dieron esta tarea a cualquier persona. No daba igual. Lo que no significa a la vez que no hay espacio para servir en la iglesia para todos. No, no, no. Lo que está diciendo, lo que están diciendo los apóstoles, y nos refleja aquí la palabra, es que no importa aún que el servicio sea sencillo, igual es necesario que aquel que hace una obra en servicio a Dios, como parte del cuerpo de Cristo, sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Por eso quisiera destacar aquí dos cosas. Por un lado, servir las mesas es una manera de resumir la tarea de estar cerca de la gente, de ocuparse de aquello que la gente necesita, de abrazarla, de estar atentos, de ocuparnos de la ayuda mutua, de ayudarlas en su crecimiento, de abrazarlas en su angustia. Es decir, de que nadie sienta que la iglesia no la está atendiendo como la tiene que atender. Servir la mesa de alguna manera es, ¿sí?, hacer lo que dice el Salmo 23 que el Padre hace con nosotros.
aderezar mesa, preparar esa mesa donde Dios nos alimenta, donde Dios nos atiende, donde Dios nos sirve y aún donde Dios nos pone en honra por encima de aquellos que nos angustian, a la vista, a los ojos de nuestros angustiadores, del enemigo que nos quiere derrotar, que nos quiere derribar. Y para esto no es suficiente con los apóstoles, no era suficiente con aquellos que habían estado con Jesús y daban la palabra. Hacía falta más gente dispuesta al servicio. Ahora, ¿dispuesta de cualquier manera? No. Porque así como de alguna manera se resume en esto el servicio, también establecen un estándar para todo el servicio dentro de la iglesia. Si creyéramos que de verdad y de manera explícita y bien concreta está hablando de servir una mesa, y creemos de verdad que ese es un servicio muy sencillo y muy insignificante, y así todo se pone semejante estándar, ¿cuánto más para cualquier otro servicio? Pero vuelvo, el espíritu aquí es que hay un estándar para todo servicio, para toda tarea. Siempre es condición tener buen testimonio. Siempre es condición buscar ser llenos del Espíritu Santo. Siempre es condición anhelar y buscar la sabiduría de Dios. Porque es ahí cuando de verdad entonces el Espíritu Santo empieza a obrar y ese servicio se convierte en el servicio de la iglesia y no en la tarea de buen samaritano y de buen ayudador que cualquier persona puede hacer. Tercero, me impacta lo que sucede justamente a partir de esta asignación con la vida de Esteban. ¿Para qué fue elegido Esteban? Para colaborar en la administración de la ayuda que se estaba dando como iglesia a los necesitados. Esa era su tarea. Esa era la misión que le habían encomendado. Ahora, qué interesante que más allá de lo que a él se le había asignado como tarea específica, como misión específica y explícita, cuenta Lucas en el versículo 8 que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tremendo. ¿No lo habían asignado a él para servir las mesas? Claro que sí. ¿Qué significó esto? ¿Que él se ocupó de otra tarea y no de lo que le habían encomendado? No. Él se empezó a vincular con la gente, empezó a hacer la tarea que le habían encomendado y empezó a suceder que Esteban, como era, lo dice también el versículo 5, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Se acuerdan lo que Jesús les había dicho? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Si hubieran cometido pecados, se los perdonarán. Y lo hablábamos el domingo pasado. No se trata de perseguir la señal, sino que la señal nos persigue a nosotros, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que lo que está diciendo la palabra acá es que Esteban aceptó el llamado y entonces las maravillas de Dios comienzan a brotar a través de una vida que comprende que cada momento del servicio, cada vez que se dispone a brindarse a los demás, es una gran oportunidad para que el Espíritu Santo manifieste su amor, manifieste su bondad, manifieste su gracia, manifieste su poder. Esto es lo que sucede cuando nos disponemos a caminar en el proceso de discipulado. Nos disponemos a seguir a Jesús, aceptamos su llamado y entonces las señales nos siguen. Y entonces puede ser Esteban, el ujier que está ahí en la puerta del templo, y aunque no lo sepa, puede suceder que ese abrazo lleno del Espíritu Santo, esa persona que entra y que necesita un milagro de Dios, se produzca no por lo que predica el pastor acá, sino porque
esa persona que entró necesitaba ese abrazo y un ujier lleno del Espíritu Santo puede provocar un milagro y un prodigio en la puerta del templo. ¿Por qué no? Ahora, eso puede suceder no solamente en el templo. A Rosa le pasó, y nos lo contaba, en el trabajo. En medio de un paciente y otro, orar por una persona y seguir atendiendo pacientes y mucho tiempo después enterarse que ese día el Espíritu Santo hizo algo maravilloso, hizo algo poderoso. Obró un milagro, obró una maravilla, obró con poder. El discípulo, insisto, no persigue la señal, no anda distraído buscando un milagro que alimente su ego. El discípulo de Jesús sirve. Esa es la actitud. El discípulo de Jesús se dispone a dar. No está preguntándose, esta es mi tarea, no es mi tarea, no está reclamando un lugar. El discípulo de Jesús sirve. El discípulo de Jesús da. El discípulo de Jesús, antes de reclamar porque las cosas no están en condiciones, entiende que lo que hace es una oportunidad para que el poder, la gloria y la bendición de Dios se desaten, se manifiesten. No importa cuál sea la tarea, cuando el discípulo ha alcanzado el corazón de siervo, entonces está listo para darse generosamente a los demás, y ese es el momento en el que su espíritu se alinea con el Espíritu Santo para convertirse en un canal para que el poder sobrenatural del cielo brote, convirtiéndolo en una tremenda fuente de bendición. Hoy cantábamos de un Dios sobrenatural y teníamos testimonio del obrar sobrenatural de Dios. ¿Sabés qué es lo que Dios quiere? Quiere usarte para convertirte en un canal del obrar sobrenatural de Dios. Y no necesitas para eso esperar un gran lugar o un gran momento. No necesitas para eso esperar a que el ministerio de adoración se ponga las pilas y alinee el cielo con la tierra, entonces baje el Espíritu Santo, entonces ahí se genera el contexto para que tu don también fluya. No, lo que hace falta es que seas consciente de que Dios anhela usarte como su siervo. Que dispongas tu corazón para dar, para servir, para honrar. Y entonces, cuando esto sucede, el Espíritu Santo se manifiesta porque encuentra tu corazón alineado con el cielo. Hay múltiples formas de servir a Dios. Solo necesitas mirar a tu alrededor y disponerte a dar. Si comprendes que Dios quiere usarte y te dispones a servir con un corazón de discípulo, señales poderosas del amor de Dios transitarán a través de tu vida para transformar la vida de aquellos que servís. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos de verdad dicen yo quiero esto? David, vení. ¿Cuántos dicen yo quiero servir a Dios? Yo no estoy esperando convertirme en un showman de los milagros. No es ese mi interés. Yo no quiero que anden diciendo, mirá qué lindo los milagros. Ese no era el interés de Esteban, ¿sabes? Si Esteban hubiera tenido ese interés, si ese hubiera sido su deseo, hubiera sucedido con Esteban, que hubiera empezado a defenderse ante las acusaciones que después le hicieron. Dice la palabra, lo leímos ahí, que levantaron sobre él acusaciones falsas, mentiras. Él no necesitaba defender su ministerio. Él no necesitaba defender su ego, su nombre. Él era un servidor de las mesas. Solamente eso. Y entendía que lo que estaba levantando era el nombre de Jesucristo de Nazaret. Era el poder de Dios. Y que lo que se estaba manifestando en su vida era el propósito de Dios, establecido en la eternidad y manifestado a lo largo de la historia. Yo te invito después a que leas el capítulo de Hechos, porque el capítulo 7 es un resumen de toda esa historia. Dice la palabra que a Esteban lo acusaron de blasfemar contra Moisés.
Y por supuesto, como sabían que el promotor de todo esto era Jesús, al que no querían reconocer como Mesías, decían que entonces lo que Esteban decía y pronunciaba era que Jesús iba a venir a destruir todo lo que Moisés había establecido en la ley. Y entonces Esteban, en vez de decir, yo nunca dije eso, empezó a exponer la verdad de la Biblia y con llenura, con plenitud del Espíritu Santo en su vida, lleno de la sabiduría por la cual lo habían escogido, empezó a mostrarle a esos que lo acusaban cómo eran ellos en verdad los que estaban negando la ley, a Moisés y el cumplimiento del plan, del propósito y las promesas de Dios. Es cuando somos guiados por el Espíritu Santo que se convierte en irresistible la verdad de Dios, la justicia de Dios. Esa justicia que se manifiesta como la luz del mediodía, de la que habla el Salmo 37, se manifiesta cuando mi vida se llena del Espíritu Santo. Entonces yo no peleo en la carne, yo solamente me dispongo a ser un instrumento de Dios. Y Él obra de manera sobrenatural a través de mi vida. Y yo no me glorío en esto. Recuerdan, lo habíamos leído la semana pasada, Jesús se lo dijo a sus discípulos, no se gloríen ni se pongan contentos de que los demonios se les sujetan, festejen que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ese es nuestro único gozo, de que la misericordia de Dios ya te alcanzó a vos y me alcanzó a mí. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, sometiendo nuestra debilidad, nuestro carácter, nuestras palabras y dejando que el Espíritu Santo nos convierta en luminarias de Dios, en luz del cielo, de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría de Dios, las cosas poderosas del cielo comienzan a atravesar nuestra vida y llegar a la vida de aquellos que están esperando el milagro. Y tu gloria y mi gloria es haber hecho lo que teníamos que hacer. Convertirnos en canales para la bendición de Dios. ¿Cuántos lo quieren? Yo lo anhelo, hermano. Yo lo anhelo. Y yo quiero orar ahora, en este momento, por aquellos que dicen, Señor, quiero calificar para el servicio. Quiero calificar para servir. Yo no estoy esperando un lugar. No estoy discutiendo sobre si está bien o está mal. Hoy estamos tan llenos de metodología de trabajo de equipo. Hay tanta ciencia acerca de lo que significa el liderazgo, el trabajo en equipo, el reconocer a los demás, el hacer que la gente se sienta a gusto, bien en su lugar. Y en la iglesia también hablamos de todas estas cosas. Pero a veces nos centramos tanto en eso que nos olvidamos que simplemente somos siervos de Dios. Y que no importa cuánto nos vituperen, cuánto nos critiquen, cuánto nos acusen, cuánto falso testimonio se levante en contra nuestro, lo único que a nosotros nos debe importar es que el Señor nos encuentre fieles. Y que pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso yo quiero invitar a los que hoy dicen, yo quiero ser ese siervo fiel. A que tengas un momento de oración ahí delante del Señor y presentes tu corazón. Yo lo tuve que hacer esta semana y ayer. Y hoy lloraba a la mañana en la cama. Me había despertado porque la bebé se había despertado un rato y cuando me acosté, lloraba por mi necedad. Decía, perdón, Señor. Perdón porque soy tan necio y me olvido que simplemente soy tu siervo. Y que lo único que anhelás de mí es que tenga el corazón dispuesto para que tu Espíritu Santo pueda llenarlo. Para que tu Espíritu Santo pueda provocar en mí ese hombre que no soy.
y pueda imprimir en mí la persona de Cristo para que me convierta en una persona de buen testimonio. Y que tu Espíritu Santo me llene de sabiduría para hablar la palabra justa, para discernir el momento oportuno en el que vos te querés manifestar. Pero ¿sabés qué hace falta para eso? Que en vez de quedarte sentado, en vez de quedarte esperando, te dispongas a servir. Porque ¿sabés dónde el Espíritu Santo se manifiesta? En el momento en el que estás con aquel al que tenés que servir. Y por supuesto que podemos equivocarnos de estar en el lugar equivocado porque no vimos bien, pero la primera equivocación es no ir a ningún lado. Es creer que Dios te va a usar mientras te quedes encerrado en tu casa, mientras te quedes encerrado en tu angustia, mientras te quedes encerrado en tu inseguridad, mientras te quedes encerrado en tu dolor, mientras te quedes encerrado en tu fracaso. Ahí es donde te quiere el enemigo, encerrado. Pero si vos simplemente le decís, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero dar. Señor, hacé de mí una persona llena del Espíritu, de buen testimonio y llena de sabiduría para dar cosas poderosas, prodigios, milagros, tremendas señales se van a manifestar. Mientras escribía este mensaje estos días me acordaba de algo que una y otra vez me repitió el pastor Rubén Gasparini entre los meses de diciembre, enero. Llegó el tiempo de la iglesia y cada uno de nosotros tiene que resignar su llamado, su ministerio, su vocación, su don, someterlo al servicio del cuerpo. No es que Dios no quiere usar más tus dones, mis dones, pero Dios lo que quiere hacer es cumplir su propósito de que el evangelio sea extendido. Y esa es toda la misión. Tu misión y mi misión no es levantar mi don, no es levantar mi ministerio, es levantar la iglesia para que sea la expresión de Dios en la tierra y para que el mundo crea, porque ve que somos uno, que hay un Dios de amor, que hay un Espíritu Santo que tiene poder, que se quiere derramar, que quiere bendecir, que quiere transformar la realidad que nosotros no podemos transformar. Y por eso cuando hablamos de que vengas, que vamos el 25 a la plaza, no sirve si lo ves como una actividad más. Porque si lo vemos como una actividad más, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estamos todos fusilados, cansados. Tenemos sueño y posiblemente el 25 para la mayoría de todos nosotros sea una excelente oportunidad para descansar. Pero cuando entendemos que Dios quiere bendecir a esta ciudad, que Dios quiere bendecir a esta nación y que lo puede hacer a través de tu vida y de mi vida, nos disponemos a servir, a dar. Imagínate si venís con ese corazón a abrazar a una persona y Dios hace un milagro a través de tu vida en la plaza este jueves y alguien llega a los pies de Cristo porque vos te dispusiste a sembrar 2 horas y media de tu tiempo en darte a los demás, lleno del Espíritu Santo y con la sabiduría de Dios. Yo quiero llamar y convocar esta mañana a los siervos, aquellos que dicen yo quiero servir las mesas. Yo estoy dispuesto a lo que sea, porque quiero ser un canal para la bendición de Dios. Deja de ponerle excusas al Señor. Deja de decirle al Señor, Señor, primero para poder servirte tiene que pasar esto. Señor, primero para servirte tiene que pasar aquello otro. Lo que pasa es que la iglesia no ora. Lo que pasa es que todavía no se alinean las cosas en el Espíritu. Lo que pasa es que... No, basta. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Hagamos nuestra parte. Dispongámonos a servir. Que el Señor hace el resto, porque lo hace el Espíritu. Si no, entonces nosotros tenemos más poder que el Espíritu Santo. Y nosotros no somos los que tenemos el poder, nosotros somos el canal del poder de Dios. Invito que, si de verdad esta mañana le estás diciendo al Señor, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero servir, yo quiero ser un Esteban lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo, te pongas de pie donde estás y se lo digas al Señor. Y le digas, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero servir. Basta de excusas,
Basta de contratiempos. Yo te quiero servir. Yo quiero abrazar a aquellos que están necesitados. Yo me quiero ocupar de aquellos que sienten que están siendo injustos con ellos en el reparto de la gracia. Yo quiero ser el que me ocupe de que aquel que siente que Dios se olvidó de él, sepa que Dios no se olvidó de él. Que aquel que está reclamando porque dice, pero a otros Dios le da y a mí no, porque de otros la iglesia se ocupe de mí, no, yo quiero ir a ese que hoy nadie está alcanzando, lo quiero bendecir y quiero que sepa a través mío que Dios no se olvidó de él. ¿Cuántos dicen, yo quiero esto? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esta mañana lo vamos a hacer como no lo hacemos otras veces. Yo invito a los hermanos de adoración que pasen, pero yo quiero que podamos orar juntos como iglesia y dar pasos, porque dice la palabra que los apóstoles, cuando escucharon de esta necesidad, no solamente dijeron, bueno, busquen a alguien que se ocupe. No. Pusieron las condiciones claves. Pero además de eso, después los reunieron y les impusieron las manos, los bendijeron. Y yo quiero que podamos bendecir a aquellos que hoy dicen, yo lo quiero, yo quiero ser un siervo, yo me quiero ocupar, yo quiero servir. Y voy a invitar a aquellos que lo dicen así, que vengan acá al frente, que se pongan acá, porque queremos bendecirte. No es nuestro poder. Es simplemente la autoridad delegada del Espíritu Santo que opera en nuestra vida y por la cual los pastores vamos a orar por tu vida. Así que todos aquellos que dicen, yo quiero servir al Señor, yo quiero que el Señor me encuentre fiel, no importa que ya lo estés haciendo, no importa que ya estés sirviendo, vení y decí, Señor, yo quiero en este espíritu, en unidad con mis hermanos, y si tenemos que correr la silla, corremos toda la silla, no importa. Hoy quiero que el Señor nos unja para la misión, porque hay gente que está esperando ser abrazada y que se le recuerde que Dios todavía no la ha olvidado. Y voy a invitar a todo el equipo ministerial, a todos los pastores y a los líderes que el jueves estuvimos reunidos acá, ¿sí? Para que podamos bendecir a todos los hermanos. Así que, por favor, no me hagan llamarlos uno por uno, vengan rápido. Todos los pastores y los líderes que el jueves estuvimos reunidos aquí, ¿sí? Orando y preparándonos en este sentir, también ahora vamos a bendecir a nuestros hermanos, ¿sí? No mires al hombre, cualquiera de los hermanos está habilitado para abrazarte y bendecirte. Lo que queremos es eso, ser un instrumento para la bendición del Señor. Así que recibí la gracia, la unción, la bendición de Dios esta mañana a través de la oración de los hermanos, mientras los hermanos de adoración nos ministran suavemente en adoración y el Espíritu Santo comienza a obrar entre nosotros. Pueden los chicos de allá de la cabina también venir si quieren. No hay problema, y si alguno de ustedes siente que tiene que estar abajo, baja y deja el instrumento, no hay problema. Pero queremos bendecir a todos, queremos orar. Dios se está moviendo esta mañana. Gracias, Rey. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras.
oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras.